Hay historias que comienzan con una casa abandonada, otras empiezan en un cementerio y algunas comienzan cuando suena un teléfono. Durante años, millones de mexicanos hicieron exactamente el mismo ritual. Antes de dormir, apagaban la televisión y buscaban una estación en la radio y esperaban escuchar una voz, la voz de Juan Ramón Sáenz. Aquella voz acompañó madrugadas enteras a taxistas recorriendo carreteras vacías, veladores haciendo rondines en fábricas, médicos en hospitales, choferes, policías, personas que mientras el resto del país dormía, ellos escuchaban historias que parecían imposibles. Fantasmas, brujas, casas embrujadas, carreteras donde aparecían personas que desaparecían kilómetros más adelante. Cada noche era diferente. Cada llamada parecía abrir una puerta a un nuevo misterio. Pero entre miles de historias, hubo una que lo cambió todo. No porque fuera la más aterradora, sino porque muchos creen que nunca terminó. Es una llamada que todavía hoy sigue circulando en internet. Una llamada que algunos prefieren no volver a escuchar. Porque según quienes creen en esta historia, lo más inquietante no ocurrió durante la transmisión. Ocurrió después. Y si creciste en México a finales de los 90 o principios de los 2000, probablemente sabes exactamente qué llamada estamos hablando. La llamada de Josué, el hombre que aseguró haber hecho un pacto con el diablo y cuya historia terminó dando origen a una de las leyendas más inquietantes de la radio mexicana. Pero antes de llegar ahí, hay una pregunta que vale la pena responder. ¿Cómo un simple programa de radio logró convertirse en uno de los fenómenos más importantes del misterio en México? Después de escuchar esta introducción, es fácil pensar que La Mano Peluda era un programa de terror, pero en realidad era algo mucho más sencillo y quizá por eso funcionó tan bien. Era un programa donde cualquier persona podía llamar y contar una experiencia que no se lograba explicar. Así de simple. No había filtros para decidir si la historia era verdadera o falsa. No había un equipo de científicos esperando al otro lado del teléfono. Había una línea abierta y una voz dispuesta a escuchar. Esa voz era la de Juan Ramón Sáenz. Con el tiempo, millones de mexicanos aprendieron a reconocerla desde la primera palabra. No necesitaba levantar la voz, no necesitaba exagerar. Simplemente sabía escuchar. Y eso, aunque parezca poca cosa, era precisamente lo que hacía diferente al programa. Porque la mayoría de las personas que llamaban no buscaban hacerse famosas. Buscaban que alguien les creyera. Conforme pasaban los meses, las llamadas comenzaron a formar una especie de mapa del miedo en México. Una noche llamaba a un taxista desde Monterrey que aseguraba haber recogido a una mujer en una carretera y verla desaparecer antes de que llegara a su destino. La siguiente noche era un velador de Veracruz que juraba escuchar pasos todas las madrugadas en una fábrica vacía. Después aparecía una enfermera de Guadalajara contando que un paciente había fallecido horas antes y aún así alguien aseguraba haberlo visto caminando por los pasillos del hospital. Cada llamada era distinta, pero todas tenían algo en común. Quien hablaba estaba convencido de que aquello había ocurrido de verdad, y eso cambiaba completamente la experiencia del radioescucha, porque una leyenda simplemente puede dar miedo. Pero escuchar a una persona común diciendo «esto me pasó a mí» resulta mucho más inquietante. Con el paso del tiempo comenzaron a repetirse ciertos temas.
Las carreteras parecían esconder historias en cada estado del país. Las casas antiguas acumulaban relatos de voces, sombras y puertas que se abrían solas. También aparecían historias sobre brujería, supuestos amarres, objetos malditos y personas que aseguraban sentirse perseguidas por algo que no podían explicar. Juan Ramón simplemente escuchaba, preguntaba, intentaba entender, pero rara vez daba una respuesta definitiva. Y quizá esa fue una de las claves del éxito del programa. No pretendía convencer a nadie, simplemente dejaba que el público sacara sus propias conclusiones. Mientras uno escuchaba por curiosidad, otro lo escuchaba quizá por miedo. Había familias enteras que seguían el programa cada noche, choferes de trailers que recorrían carreteras con la radio encendida, médicos durante las guardias nocturnas, policías, guardias de seguridad, personas que mientras el resto del país dormía, encontraban compañía al otro lado de la radio. Sin darse cuenta, La Mano Peluda había dejado de ser un programa, se había convertido en una costumbre. Y fue precisamente cuando alcanzó ese punto de popularidad que entró una llamada diferente a todas las demás. No porque hablara de fantasmas, no porque describiera una aparición, sino porque quien estaba al otro lado del teléfono aseguró algo que muy pocas personas se habían atrevido a decir públicamente. Dijo que años atrás había hecho un pacto con el diablo, y cuando Juan Ramón escuchó aquellas palabras, probablemente pensó que sería una llamada más de entre miles. No imaginaba que estaba a punto de protagonizar el caso más famoso en la historia de La Mano Peluda. El programa ya llevaba varios años al aire. Juan Ramón había escuchado prácticamente de todo. Historias de personas que aseguraban haber visto sombras en sus casas, familias convencidas de que vivían fenómenos paranormales, taxistas que juraban haber recogido pasajeros que desaparecían antes de llegar a su destino, incluso llamadas relacionadas con supuestas posesiones y exorcismos. Después de tantos años detrás del micrófono, era difícil que una historia lograra sorprenderlo, pero una noche ocurrió. El teléfono sonó. Del otro lado de la línea se encontraba un hombre llamado Josué. Al principio no parecía diferente a cualquier otro radioescucha. Hablaba con tranquilidad, no gritaba, no lloraba, no intentaba sonar convincente. Simplemente comenzó a contar su historia. Y quizá fue precisamente esa calma lo que hizo que miles de personas prestaran atención. Porque la historia más inquietante rara vez son contadas por personas desesperadas. Generalmente las cuentan personas completamente convencidas de lo que vivieron. Juan Ramón le pidió que comenzara desde el principio. Entonces Josué hizo una afirmación que cambió por completo el rumbo de la conversación. Aseguró que años atrás había hecho un pacto con el diablo. Imagínate por un momento estar escuchando la radio en la madrugada y oír a alguien decir eso con absoluta tranquilidad. No era una película, no era un actor. Al menos eso era lo que la audiencia creía. Era una persona llamando en vivo a un programa de radio nacional. Según su relato, aquel pacto le había dado exactamente lo que buscaba. Las cosas comenzaron a salir bien, llegaron oportunidades, dinero en abundancia, trabajo. Su vida parecía mejorar, pero según él, todo tenía un precio, y ese precio comenzó a cobrarse poco a poco. Primero apareció una sensación extraña, como si nunca estuviera completamente solo. Después comenzaron los ruidos, las sombras, la impresión constante de que alguien permanecía observándolo. Al principio intentó convencerse de que todo tenía una explicación. El cansancio, el estrés, la imaginación, pero según contaba, los sucesos comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. Dormir dejó de ser sencillo.
Había noches en las que despertaba convencido de que alguien estaba dentro de su habitación. En otras ocasiones aseguraba escuchar pasos cuando sabía perfectamente que no había nadie más en su casa. Y hubo algo que llamó especialmente la atención de Juan Ramón. Josué no estaba llamando para impresionar a la audiencia. Estaba llamando porque decía tener miedo. Un miedo que, según él, llevaba años acompañándolo. Mientras la conversación avanzaba, miles de personas permanecían pegadas a la radio. Algunos pensaban que estaban escuchando a un hombre con un problema psicológico. Otros estaban convencidos de que era una excelente actuación, y muchos más comenzaron a preguntarse una sola cosa: ¿y si estaba diciendo la verdad? Esa noche terminó la llamada, pero la historia apenas comenzaba, porque Josué volvió a llamar, y cada nueva conversación parecía agregar una pieza más a un rompecabezas que se volvía cada vez más inquietante. Lo que nadie imaginaba era que aquella serie de llamadas terminaría convirtiéndose en una de las historias más famosas de la radio en México, y tampoco imaginaban que años después millones de personas comenzarían a relacionarla con un hecho completamente real: la muerte de Juan Ramón Sáenz. Después de aquella primera llamada ocurrió algo poco común. La audiencia no dejó de hablar del tema. En aquellos años no existían las redes sociales como las conocemos hoy. No había clips virales circulando por internet a los pocos minutos de una transmisión. Y sin embargo, la historia de Josué comenzó a viajar de boca en boca. Al día siguiente se comentaba en las oficinas, en las escuelas, en los taxis era muy común. En las sobremesas familiares se preguntaban: ¿escuchaste la llamada de anoche? Era una pregunta que comenzó a repetirse con bastante frecuencia. Muchos buscaban volver a escucharla, otros intentaban encontrar una explicación, y algunos simplemente no podían sacársela de la cabeza. Lo curioso era que Josué no desapareció después de aquella primera intervención, sino que volvió a llamar, y cada nueva conversación parecía responder una pregunta, mientras abría dos más. Seguía insistiendo en que desde aquel supuesto pacto su vida había cambiado por completo. Hablaba de presencias constantes, de noches en las que apenas podía dormir, de una sensación que describía como si algo estuviera esperando el momento adecuado para acercarse. Juan Ramón mantenía la misma actitud de siempre. Escuchaba, preguntaba, intentaba entender. Nunca le decía a la audiencia qué debería creer, y quizá esa fue una de las razones por la que el caso terminó creciendo tanto, porque el programa nunca intentó convencer al público, simplemente permitió que todos escucharan la misma historia y sacaran cada quien sus propias conclusiones. Mientras tanto, las teorías comenzaron a multiplicarse. Había quienes aseguraban que Josué necesitaba ayuda profesional, ayuda psicológica. Otros pensaban que todo era una estrategia para llamar la atención, y por supuesto estaban quienes creían que el hombre realmente estaba viviendo algo que escapaba de cualquier explicación. Lo más interesante es que ninguna de esas posturas logró imponerse. Hasta el día de hoy, la llamada sigue dividiendo opiniones, y quizá ahí radica su fuerza. No ofrece respuestas, obliga a hacer preguntas. Con el paso de los meses, el caso de Josué dejó de ser simplemente una de las muchas llamadas que llegaban al programa. Se convirtió en la llamada, lo que todos recordaban, la que muchos radioescuchas buscaban volver a escuchar, la que seguía apareciendo en conversaciones incluso años después de haber sido transmitida. Parecía que la historia terminaría ahí, como una de tantas leyendas nacidas frente a un micrófono. Pero entonces ocurrió algo completamente ajeno al caso, algo real,
algo documentado, y fue precisamente ese acontecimiento el que hizo que miles de personas volvieran a recordar el nombre de Josué. Porque el 29 de mayo del 2011 se dio a conocer una noticia que sorprendió a quienes durante años habíamos acompañado las noches y madrugadas de la mano peluda. Juan Ramón Sáenz había fallecido. La causa oficial fue una infección gastrointestinal severa provocada por una bacteria, una condición médica documentada por su familia y los reporteros disponibles en aquella época. Y durante unos días eso fue todo. La despedida de uno de los comunicadores más queridos de la radio mexicana. Pero poco después, alguien recordó la llamada de Josué. Después, otra persona. Luego apareció un comentario en internet, más tarde un video, y casi sin que nadie lo notara, comenzó a construirse una nueva historia. Una historia que nunca formó parte de la transmisión original, pero que terminaría convirtiéndose en una leyenda por derecho propio. La idea de que la muerte de Juan Ramón Sáenz tenía alguna relación con aquella llamada. Y fue en ese momento cuando el caso dejó de pertenecer únicamente a la radio. Se convirtió en uno de los misterios más comentados del internet mexicano. Y fue ahí donde ocurrió algo que pocas veces sucede con una historia de este tipo, porque hasta ese momento el caso de Josué pertenecía únicamente a quienes habían escuchado aquellas llamadas. Era una historia recordada por los seguidores de la mano peluda y nada más. Pero la muerte de Juan Ramón Sáenz cambió completamente esa percepción. De un día para otro, miles de personas comenzaron a regresar a las grabaciones originales. Algunos querían volver a escuchar la voz de Juan Ramón Sáenz. Otros intentaban encontrar algún detalle que hubiera pasado desapercibido. Y hubo quienes comenzaron a preguntarse si aquella historia había sido terminada realmente. Internet hizo el resto. Los foros comenzaron a llenarse de comentarios. Después aparecieron videos, más tarde y llegaron los documentales, y poco a poco empezó a repetirse una idea que terminaría convirtiéndose en una leyenda. Que la llamada de Josué había tenido consecuencias. Que algo había quedado abierto aquella noche. Que Juan Ramón había pagado un precio por involucrarse en aquella historia. No existe una fecha exacta para saber cuándo nació esta versión. Simplemente comenzó a repetirse, y mientras más personas la contaban, esta historia más real parecía. Pero aquí vale la pena detenernos un momento, porque una cosa es la leyenda y otra muy distinta son los hechos. Los hechos dicen que Juan Ramón Sáenz falleció en mayo del 2011 a consecuencia de una infección causada por una bacteria. Eso fue lo informado por su familia y por los reportes médicos conocidos. Hasta la fecha no existe ninguna evidencia que relacione su fallecimiento con la llamada de Josué. Y decir lo contrario sería irresponsable. Sin embargo, la ausencia de las pruebas nunca ha sido suficiente para detener una leyenda, sobre todo cuando esa leyenda toca algo tan profundo como el miedo. Porque, siendo sinceros, todos queremos encontrar una explicación cuando ocurre algo que nos conmueve. Y nuestro cerebro tiene la habilidad extraordinaria para conectar acontecimientos que en ocasiones simplemente ocurrieron al mismo tiempo. Eso no significa que las personas estuvieran inventando la historia, significa que estaban intentando comprenderla. Y quizás ahí estaba el verdadero origen de este mito. No es un expediente secreto, no es una grabación oculta, sino en algo mucho más humano, la necesidad de encontrar sentido. Con el paso de los años, la llamada de Josué dejó de ser solamente una transmisión de la radio, se convirtió en una especie de advertencia. Había personas que aseguraban no querer volver a escuchar. Otras decían sentirse incómodas cada vez que aparecía en internet, y por supuesto también estaban quienes pensaban que todo aquello era una enorme coincidencia. Hasta el día de hoy,
esas tres posturas siguen existiendo, porque hay historias que nunca encuentran una respuesta definitiva y precisamente por eso sobreviven al paso del tiempo. Pero mientras preparaba este episodio hubo una pregunta que no me dejaba de dar vueltas en la cabeza. Y curiosamente no tenía nada que ver con fantasmas, ni con demonios, ni siquiera con supuestos pactos. La pregunta simplemente era otra. ¿Por qué una llamada de radio sigue siendo capaz de generar debate más de 20 años después? Y creo que esa es la verdadera historia que vale la pena contar. Lo curioso es que después de investigar toda esta historia, terminé llegando a una conclusión muy diferente a la que imaginaba cuando comencé a escribirla. Porque este episodio iba a tratar sobre fantasmas, sobre pactos, sobre demonios, sobre una llamada supuesta que supuestamente desató una maldición, pero no. En realidad, este episodio habla de algo mucho más humano. Habla del miedo. No habla del miedo que aparece en las películas, sino del miedo que sentimos cuando vivimos algo que no sabemos explicar. Porque si somos honestos, casi todos hemos tenido una experiencia que nos ha dejado pensando. Un ruido en la madrugada, una coincidencia demasiado extraña, la sensación de que alguien nos observa cuando sabíamos que estábamos completamente solos. La mayoría de esas experiencias terminan olvidándose, pero algunas permanecen con nosotros durante años y cuando encontramos a alguien dispuesto a escucharla, la contamos. Eso fue exactamente lo que hizo la diferencia de La Mano Peluda. No prometía demostrar la existencia de fantasmas, ni resolver todos los misterios. Ofrecía algo mucho más valioso: escuchar sin burlarse, sin juzgar, sin decirle a la gente que estaba loca. Y quizá por eso millones de personas encendían la radio cada noche, no solamente para sentir miedo, también para descubrir que había alguien más que había vivido algo parecido. Con el paso del tiempo cambiaron la estación de radio, llegó el internet, llegaron los podcasts, las redes sociales. Hoy cualquier historia puede recorrer el mundo en cuestión de minutos. Pero hay algo que no cambió: la necesidad de contar aquello que no comprendemos. Quizá por eso las grabaciones de La Mano Peluda siguen circulando por internet hoy en día, porque no son únicamente archivos de audio, son una especie de cápsula del tiempo, un registro de los miedos, las dudas, las creencias de toda una generación. ¿Josué decía la verdad? Probablemente nunca lo sabremos. ¿Su historia tuvo alguna relación con la muerte de Juan Ramón Sáenz? Hasta el día de hoy no existe ninguna evidencia que permita afirmarlo. Y es importante decirlo, porque una buena historia no necesita inventar hechos para ser fascinante. Pero tampoco podemos ignorar que millones de personas siguen escuchando aquella llamada, buscando respuesta que quizá nunca llegará. Y tal vez ese es el verdadero misterio, no lo que ocurrió aquella noche en la cabina de la radio, sino lo que ocurrió después. Cómo una simple llamada fue capaz de convertirse en una de las leyendas modernas más conocidas de México. Porque las leyendas no siempre nacen hace cientos de años, no siempre aparecen en castillos abandonados ni en antiguos cementerios. A veces nacen en una cabina de radio, con una llamada, con una voz y con millones de personas escuchando al mismo tiempo. Y ahora quiero preguntarte algo. Si tú hubieras estado del otro lado del teléfono, ¿habrías contado tu historia o te la habrías guardado para siempre? Te leo aquí en los comentarios, y si disfrutas de este tipo de investigaciones donde revisamos los hechos, exploramos las teorías y dejamos que seas tú quien saque sus propias conclusiones, te invito a suscribirte a La Llamada del Miedo Oficial. Cada semana abrimos un nuevo expediente. Algunas
tienen respuesta, otros siguen envueltos en misterio. Y créeme, los casos que vienen son todavía más sorprendentes, porque algunas historias terminan cuando alguien cuelga el teléfono, pero otras siguen esperando del otro lado de la línea. Nos vemos en el próximo capítulo.